Si te gusta este proyecto y quieres apoyarlo, ahora lo tienes más fácil que nunca. Desde 1,49 euros al mes, que es menos de lo que vale una Coca-Cola, puedes hacerte fan en iVoox y ayudarnos a que este proyecto continúe. A cambio, te daremos acceso anticipado a algunos episodios, acceso a episodios exclusivos para miembros y acceso a episodios del archivo histórico que han dejado de ser públicos. Por otra parte, si estás interesado en patrocinar algún episodio, no dudes en enviar un email a futbolbase10@gmail.com. Llega ya el episodio de esta semana. Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos un día más al podcast de Fútbol Base 10. Yo me llamo Igor Guijarro y hoy voy a estar con vosotros para poder aportar otro pequeño granito a esto que nos denomina entorno del fútbol. Para ello, hoy contamos con la presencia de Jordi Fernández, coordinador de metodología en el Venezia, en este caso en Italia, con gran bagaje a las espaldas y que ahora nos irá contando poco a poco. Muy buenas, Jordi. Buenas tardes, Igor. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por dedicarnos este pequeño ratito que nos vas a dedicar para aportarnos un poquito más de conocimiento y poder charlar en este aspecto sobre todo lo que es lo que nos rodea en el fútbol. Ante todo eso, gracias a nivel desde Fútbol Base 10, a nivel personal, por todo lo que nos vas a poder llegar. Bueno, eso esperamos. Será mutuo, seguro. Tengo que decirte que he hecho en falta el intercambiar charlas futboleras en otro idioma que no sea el italiano, que ahí siempre estás siempre estás intentando, ¿no?, expresar las ideas que tienes ahí en la mente y nunca será lo mismo si no es tu idioma nativo, si tu lengua nativa, pero bueno, yo también lo esperaba con ganas esta oportunidad de intercambiar contigo. Pues disfrutaremos. Al hilo del tema del idioma nativo que nos estabas comentando, me gustaría hacerte una primera pregunta un poco más genérica y entender por qué Venecia, por qué Jordi elige Venecia y cómo se encuentra en la situación en la que se encuentra desarrollando actualmente. Bueno, principalmente lo elijo por el grupo de trabajo que me da la oportunidad de ir, ¿no? En este caso yo estoy allí con Isaac Guerrero, que era el director de metodología del Fútbol Club Barcelona, hasta hace 3 años que nos fuimos a Venecia, y Quim Estrada, que era uno de los coordinadores también en el Barça, y nos hemos ido los tres cada uno con un rol diverso. Pero yo creo que la apuesta ha sido por el grupo de trabajo en primer lugar, pero después, si tengo que decir el proyecto, sí que es un proyecto único y peculiar. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando estaba en España, yo que había seguido la Serie A, sobre todo más de pequeño, ¿no?, que era la liga más importante en los 90, y conocías Juve, conocías Udinese, conocías Fiorentina, Roma, Lazio, ¿no? Y el Venecia, conocía la ciudad, pero nunca hubiera dicho que tenía un equipo allí profesional, ¿no?, que justamente ese año había subido a Serie A, a la primera división, que llevaba 20 años, 19 años sin competir en la máxima categoría. Y nada, fue todo muy atractivo, ¿no? La ciudad en primer lugar, el proyecto que se nos proponía, que al final era un equipo que tenía un inversor o un grupo inversor americano, que no quería solamente dedicarse al primer equipo, estar en Serie A y simplemente focalizarse en eso, sino que quería hacer un proyecto sostenible que llegara por diferentes ámbitos, ¿no? Y uno de estos ámbitos era el fútbol base. Querían empezar a construir un fútbol base de referencia, una academia de fútbol de referencia en Italia, y bueno, pues decidieron apostar por nosotros. Y obviamente venías de un sitio donde lo tenías todo, ¿no?, donde los recursos están allí, los jugadores están allí y las discusiones y los problemas son otros. Pero bueno, vas a un sitio nuevo donde tienes que empezar de cero, pero que tienes también la oportunidad de dejar huella y de demostrar, ¿no?, que lo que teníamos para proponer puede ser muy interesante para un contexto nuevo, ¿no?, y una cultura nueva como era la italiana para todos nosotros. Interesante poder ver que no únicamente es el hecho de encontrarnos en un entorno de paz, tranquilidad y acomodo a la hora de trabajar, sino también el poder dar un paso más allá y poder ir generando esas estructuras y esos acondicionamientos para que el fútbol pueda seguir desarrollándose en otro aspecto. Y por eso mismo, Jordi, sí que me gustaría que los oyentes entendiesen cómo te puedes definir o cómo consideras que el Venezia contacta contigo
y qué ven fundamental en tus cualidades para tenerte en ese rol. Bueno, yo me voy a referir, como te decía, a Isaac Guerrero, ¿no? Que es al final el director del fútbol base. Bueno, repito otra vez, somos Isaac Guerrero, que es el director de todo el sector juvenil, que sería la cantera. Después está Kim Estrada, que se encarga más de todos los aspectos externos al campo, ¿no? Relación con familias, con otros clubes, con agentes y que es de gran importancia para asegurar que la organización sea eficiente. Y después yo, como responsable de metodología, podría decir que soy más cercano a los entrenadores, soy más cercano a los equipos, conozco más el día a día de los procesos internos que lleva cada uno de nuestros equipos. Nosotros ahora llevamos del sub-12 al sub-19, un equipo por línea, ¿vale? 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19. Y bueno, a ver, a mí no me gusta definirme a mí mismo, pero yo diría que el valor que le puedo añadir a este grupo de trabajo es mi cercanía con estos grupos de trabajo, ¿no? Si al final tú quieres transmitir una idea, cuando tienes a 25 o 30 entrenadores que están esperando a saber, vale, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues mi capacidad de lidiar con ellos, de mantener conversaciones, de escucharlos, de estar a su lado para crecer como técnicos de este deporte, yo creo que es el rol principal que tengo el rol principal que tengo y la aspiración que tengo yo en los grupos de trabajo que vaya, ¿no? El poder conectar mucho con el entrenador, el sentirme yo también entrenador desde esa posición un poco más externa al campo y así seguir los procesos de los equipos y ayudar mucho a eso, ¿no? Cuando hablamos de metodología, ¿no? Nos estamos refiriendo a cómo vamos más allá del resultado, del outcome, ¿no? Del punto final, sino que vamos un poco más allá, ¿no? ¿Cómo garantizamos que el proceso tenga coherencia con lo que transmitimos, con los valores que queremos proponer? Y bueno, ahí estoy yo, en ese rol un poco de integrador, de intentar entender todas las partes que componen el ecosistema entrenamiento y hacer un poco de intermediario, ¿no? De la visión que tiene la dirección, que es una visión muy clara y muy ambiciosa, a las particularidades que tiene cada equipo, cada entrenador, pues hacer un poco de nexo de unión entre esas dos partes. Qué bueno, y justo creo que va al hilo de la pregunta que se me venía a la cabeza, todo lo que comentabas de tu función, el hecho de ser desarrollador de esos técnicos, de cuerpos técnicos a la hora de la propia gestión, sí que nos gustaría poder entender qué necesita Jordi tener en cuenta a la hora de poder evaluar, de poder hacer mejorar o presentar escenarios de desarrollo a esos técnicos. Bueno, yo soy una persona que principalmente me baso mucho en las relaciones, ¿no? Entonces, yo no creo que sea muy diferente ni a una organización empresarial, ni a un entrenador que se tiene que hacer cargo de un equipo. Al final, lo que intento es establecer nexos de unión con estos entrenadores, ¿no? Yo pienso que la clave de todo es que vean una persona que está ahí de verdad para ayudarles, que obviamente ayudarles significa que va a exigirles, pero que sobre todo tengan esta confianza de que estas personas que han venido o que esta persona que está aquí al lado y que muchas veces se puede percibir como, mira, me está valorando esto, me está, ¿no? Diciendo que esto se debe mejorar y es muy fácil verlo desde fuera, ¿no? Pero yo creo que, o al menos el modo en el que opero yo, es intentar generar ese nexo de unión, esa confianza, porque a partir de esa confianza se le puede exigir mucho más. Los comentarios no se entienden como juicios, sino que se entienden como, ¿no? apoyos o referencias. Y yo creo que esa es la base de todo. Primero, crear esa relación, crear esa confianza, que se crean lo que estás haciendo y que se crean que estás allí para aportar, que eres uno más para aportar, pero que al mismo tiempo, como te decía antes, ¿no? Yo sé cuál es la visión del club y a veces un entrenador no sabe cuál es la visión, ¿no? Está ahí actuando, está operando en su sistema equipo sin entender un poco más allá, ¿no? Que a medio o largo plazo pues hay unos objetivos de club o de fútbol base y a veces yo les tengo que bajar también eso, ¿no? Es decir, estamos tomando estas decisiones porque esto va alineado a una visión que a lo mejor tú no tienes en tu día a día, ¿no? Entonces, bueno, para mí principalmente es eso. Primero que vean que eres uno de ellos y a partir de allí, pues, ir remando. Hago lo mismo a la inversa, ¿eh? Al final, cuando tú tienes una visión
y tienes muy claro cuáles son los objetivos, yo también hago un poco ese pase de información, ¿no? De cuál es la realidad de los equipos, cuáles son las dificultades, cuáles son digamos, las exigencias, ¿no? que nos lleva el entorno en el que estamos, que a lo mejor no valoramos imprimis, ¿no? Que tienes que vivirlo para saber, vale, está pasando esto, igual esto se queda un poco lejos, ¿no? Entonces, esta relación bidireccional siempre con visión y con dinámica de los equipos, creo que es fundamental primero que se establezca esta unión, este lazo, ¿no? Sí. Considero importante bien lo que dices, sobre todo porque desde el punto más humano y más holístico de la comprensión de esas relaciones creo que es lo que se basa toda mejora y todo desarrollo. Entonces sí que es verdad que a la hora de tener claros sus objetivos, ese hacia dónde ir y por qué, tal y como nos decías, el grupo inversor americano entra en el Venezia y bueno, creo que aparte de tener ese primer equipo, el desarrollo de la cantera cobra una real importancia dentro de lo que es el desarrollo y el ir hacia adelante. ¿Cómo lo veis desde esa coordinación de metodología, el desarrollo de la cantera y la función que tiene dentro del club la propia cantera? Bueno, la función que tiene dentro del club ha sido clara desde el principio, que por eso hemos venido, si no, ya no nos hubiera traído, ¿no? Que es el hecho de que tiene que ser un baluarte del club y que un club como el Venezia, que es histórica, que viene de una ciudad donde vienen millones de personas al año, donde se conoce por, ¿no? Siendo una ciudad peculiar, donde el arte, donde la arquitectura es una cosa paradigmática, ¿no? Pues que el club de fútbol también expresa estos valores. Entonces, nosotros desde la base lo que podemos hacer es construir o transmitir unos valores, una idea, sobre todo una idea que al final va vehiculada con nuestra idea de juego, que se puede profundizar después, pero que es un baluarte para el club porque al final lo que se quiere es, vale, estamos en el Venezia, estamos ahora en Serie A o en Serie B, pero lo que se quiere hacer es que la gente venga de casa, la gente venga con una cultura del club, que venga con un recorrido en una propuesta metodológica, en una idea de juego y que después tú puedas ser reconocible como club, ¿no? De que estás haciendo algo particular, algo único y que viene desde abajo, ¿no? Esta ha sido, yo creo, la parte más, digamos, más llamativa del proyecto, que era un terreno fértil donde podías empezar a construir esta visión a largo plazo, porque no vamos a engañarnos, esto es difícil hacerlo en 3 años. Nosotros hemos dedicado el primer año a entender el contexto, a entender las competiciones, a entender cómo opera el sistema de fútbol formativo en Italia. Hemos utilizado el segundo año para empezar a implementar nuestras ideas y este es el tercer año donde podemos decir que más o menos lo que está en el campo, lo que sucede en los clubes, en los staff, ¿no? Viene influenciado por el trabajo que se ha hecho estos años, ¿no? Pero aún hay mucho camino que recorrer. Sabemos que apostar por los jóvenes es una cosa también cultural, o sea, que se tiene que construir y eso es seguramente un aspecto más difícil de conseguir aquí en Italia, mucho más diferente a lo que sucede en España, ¿no? Pero bueno, la visión a largo plazo nos atrae, es ambiciosa, pero nos atrae el hecho de pensar que, no sé, a lo mejor dentro de 4, 5, 6 años, los jugadores que ves en el primer equipo, o un 30% de los jugadores que ves en el primer equipo, están formados en las canteras del Venezia, ¿no? Y que ahí se ha creado una mentalidad y se ha creado una cultura que va acorde a lo que creemos que nos está pidiendo el club. La importancia en ese desarrollo, yo creo que, como bien decías, es entender y adaptarse al entorno para poder conocerlo y luego plantear. No creo que esos dogmas o esos paradigmas que tengan que ser generales, sino desde el poder versificar y poderme moldear por todo lo que es el entorno, ajustarse a esas necesidades que el club entiende como vitales. Y por ello sí que creo que es importante entender, sobre todo, pues bueno, para todos los oyentes, esas diferencias que puedes encontrar entre el desarrollo en el fútbol base italiano, en el fútbol de desarrollo en España. ¿Qué estrategias, metodologías ves diversas en ambos aspectos? Bueno, hay muchos puntos desde los que afrontar esto, ¿no? Mira, para darte una imagen, primero,
y que luego iré deconstruyendo, ¿no? El otro día hablábamos con uno de los responsables de la selección nacional, ¿no? Y nos decía, mira, el primer equipo, la nacional, tiene 35 jugadores en Serie A que escoger, 35 italianos, ¿no? Eso ya te está diciendo, ¿no? La dificultad que está habiendo en el sistema para traer jugadores. Pero es que además propongo otra pregunta, ¿no? Es decir, si tú ves la sub-21 de España, ¿no? O incluso, bueno, la absoluta, seguro, pero si tú incluso ves la sub-21 de España, hay muchos jugadores que ya están jugando en segunda división de titulares, en primera división de titulares, ¿no? En Italia no. Es decir, en Italia la mayoría de los sub-21 están jugando en categorías inferiores o en el extranjero, ¿no? Entonces, ahí obviamente eso es el resultado, no digo que sea mejor ni peor, digo, eso es el resultado de cómo opera cada uno de los sistemas federativos, competitivos, etcétera, etcétera. Entonces, yo o nosotros lo primero que nos ha lo que nos ha sorprendido más y que obviamente tiene un peso grande es la cantidad de dinero que se mueve ya desde edades tempranas, ¿no? Es decir, hay unos premios de preparación, los fichajes cuestan dinero ya desde bien jóvenes, entonces eso ya alimenta que haya más, ¿no? Haya más agentes, haya más intermediarios. Y bueno, eso es una cosa que hemos tenido que acostumbrarnos. Se está cambiando poco a poco la regla para favorecer digamos, el juego, el hecho de que los jugadores jueguen en los equipos donde se sientan a gusto y donde puedan crecer. Pero hasta ahora era así. Es decir, hasta ahora había este movimiento organizativo en base al dinero que obviamente dirás, bueno, una cosa normal, pero es que cuando el dinero ya se convierte en el medidor de si puedo traer jugadores, no puedo traer jugadores, de si le puedo fichar a él, no le puedo fichar a él, claro, pones una barrera muy grande a que el talento se reagrupe en las zonas donde nos interesa. Está más diversificado, que tampoco tiene por qué ser malo, ¿no? Pero bueno, eso ha sido el primer aspecto que nos ha chocado más. Luego, a nivel de cultura de juego, yo lo he visto bastante diferente a la de España, ¿no? Al final Italia es un país futbolero, esto es la parte que nos gusta más, es decir, hay unos valores comunes con nosotros de que el fútbol, ¿no? El tifo, el tifoso, ¿no? El aficionado que le gusta el fútbol, los padres están allí siempre viendo a sus hijos, la pasión con la que se vive el deporte, es decir, eso es una cosa que tenemos en común, ¿no? Pero la cultura del juego es diferente, seguramente mucho más compartimentalizada allí, seguramente nosotros en España valoramos mucho más bueno, más que valor, nosotros consideramos el talento como algo mucho más global, ¿no? Un jugador que sabe jugar, ¿no? Que lo percibes y dices, mira, este jugador es futbolista, ¿no? Y a lo mejor allí, pues, hay muchos más parámetros físicos ¿no? Que tienen mucho más en cuenta. Yo me acuerdo siempre en los reports de scouting que tenemos ya desde pequeños, que lo primero que te ponen es si es endomorfosis, mesomorfosis, altura, si es, ¿no? Es decir, y nosotros como orientamos diferente el hacer el informe, ¿no? Que estás intentando poner la atención en otros elementos que a lo mejor para nosotros a lo mejor tienen más significado que esos, ¿no? Entonces, bueno, esa cultura de juego es un poco diferente. Nosotros mucho más peloteros, por decirlo de alguna manera, o donde valoramos el talento de una manera más global y allí mucho más compartimentalizada. La parte estructural que dicen ellos, ¿no? Que es la parte física, pues cómo está el jugador, que no digo que en España tampoco se considere. Yo creo que en todos lados más o menos mantenemos esas definiciones, pero sí que veo un peso mucho más grande a la parte estructural, a la parte de preparación física, ¿no? El rol del preparador físico tiene un peso totalmente diferente. Yo en España he conocido muchos más preparadores físicos muy ligados al juego, que conocen lo que es estar en un staff, y lo que nosotros nos hemos encontrado son preparadores físicos mucho más aislados del staff, más de crear atletas, ¿no? Donde ellos dirigen mucho más todo el proceso y el entrenador tiene sus ratitos ahí para hacer la táctica, ¿no? La línea de 4, los set pieces, ¿no? La parada inactiva. Bueno, son estas las diferencias culturales que al final yo más que verlas una barrera o un problema es entenderlo y luego dentro de ese contexto que vas comprendiendo qué puedes proponer de nuevo, ¿no? Y qué puedes cambiar para aportar algo diferente, pero que al mismo tiempo sea rico para la cultura en la que estás trabajando.
Ahora creo que ahondaremos un poquito más en esos aspectos igual técnico-tácticos en cuanto a la base de la estructura del entrenamiento, pero sí que me gustaría plantear un pequeño debate y ver la opinión pues en este caso tuya, y sería el hecho de poder implementar una necesidad de tener una cantidad de jugadores dentro de la plantilla del primer equipo. ¿Lo verías como algo beneficioso a la hora del desarrollo de jugadores en edades tempranas en el fútbol base, o como algo contradictorio a la hora del entorno futbolístico que se está generando en la élite? ¿Puedes repetir la pregunta? Es decir, Sí, la última parte. el hecho de poder ver o implementar que un número de jugadores provengan de la cantera del propio equipo, si resulta beneficioso o contradictorio con el planteamiento que se está haciendo en el fútbol hoy en día, pues a nivel de, como bien decías, de estructuralmente en cuanto a la economía, pues de poder fichar en un lado o en otro. Sí. ¿Cómo lo podrías ver? Sí, no, es que este es un poco hacia dónde estamos yendo, ¿no? Que como se ha globalizado el fútbol, como cada vez hay menos fronteras, como, a ver, siempre Italia es un ejemplo. El año pasado la Primavera 1 la gana el Lecco, es un equipo no sé si, sí, el Lecco, que ganó la Primavera 1 con casi todo extranjeros, ¿no? Y claro, el presidente lo decía. Nosotros al final vemos que es muy costoso desarrollar jugadores aquí. Al final lo más barato es irnos ¿no? al país de al lado y así hemos construido el equipo. Entonces, este es un poco el panorama que hay en Europa, sobre todo, donde todos los jugadores quieren probar, donde yo una cosa que me he dado cuenta, ¿no? Es que muchas veces en las organizaciones, sobre todo de clubes, me imagino, más pequeños, son reactivas, ¿no? Que son profesionales, pero no están preparados para llevar ellos la sartén por el mango. ¿Y eso qué significa? Pues que te llevan los jugadores, agentes que te contactan y te dicen, oye, tengo estos 3, tengo estos 2, viene a probar uno de fuera, este tiene pasaporte tal, ¿no? Entonces, hay un descontrol y un caos en toda esta situación que o estás muy preparado y llevas la sartén por el mango y eliges tú tus criterios y eliges tú los procesos que implementar, o bueno, eres un poco esclavo de este sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo veo si es contradictorio o no? Yo creo que no. Es decir, yo creo que para empezar, el fútbol base ya tiene que ser un fin en sí mismo. Es decir, darle la oportunidad a jugadores de jugar, de experimentar digamos, este trayecto, si quieres llamarlo, yo no diría profesional, pero este trayecto en el cual ¿no? Hay diferentes niveles, a lo mejor hay un equipo que está en una categoría superior y te quiere, el saber adaptarte a un nuevo contexto, el saber adaptarte a un nuevo club, el saber adaptarte a un nuevo entrenador, ¿no? Y todo el aprendizaje que puede llevar a cabo un jugador a través del deporte, a través de un fútbol base, y que sobre todo si tú eres un club profesional, pues que le puedes dar les puedes permitir tener unas condiciones mucho más, ¿no? óptimas para desarrollarse como personas, ya no solo como futbolistas, pero como personas. Pero bueno, yo creo que también llegará un momento que será necesidad, es decir, será necesidad tirar de estos jugadores. A mí me gusta mucho el planteamiento que hacen, ¿no? Por ejemplo, allí en el País Vasco yo veo que también hay mucha cultura de fútbol base, de jugadores que vienen de abajo, pero por ejemplo en la Real Sociedad leí una entrevista que decían, no, es que ya no nos planteamos si tiene que entrar este jugador, si está preparado para jugar, si ha valido esto, entonces tiene que... No, es decir, ya se da por hecho, ¿no? Estamos formando jugadores, estamos invirtiendo, entonces eso significa que tienen que estar en el equipo, ¿no? Y a partir de allí, el momento que das la oportunidad, se crea un círculo vicioso de, mira, a los 6 que le hemos dado la oportunidad le están yendo bien, ahora detrás vienen estos 2, 3, 4 que no pueden ser de competencia y al final a nivel económico yo creo que no hay nada más, ¿no? saneable que contar, que invertir en la base para luego recoger los frutos, ¿no? Obviamente sabiendo que siempre depende de tus objetivos como club y como es decir, los recursos que tengas, pues podrás combinarlo más o menos. Pero yo creo que tendría que ser una cosa, sí, incoherente con las fronteras que se están abriendo en todo el fútbol europeo profesional, digo profesional siempre así, ¿no? Las carteras profesionales, yo creo que es necesario, porque primero porque tenemos una responsabilidad como clubes de darles esta oportunidad a los jugadores, y luego porque creo que a la larga siempre
sales más beneficiado con este tipo de modelos. Estoy totalmente de acuerdo, Jordi. Creo que en ese sentido los nuevos indicadores que vemos a la hora del desarrollo de jugadores a nivel elitista parece ser que es cuánto dinero he conseguido sacar por este jugador formado en la cantera, y muchas veces, como bien decías, en la Real Sociedad se están planteando indicadores de, bueno, yo hago una inversión en ese desarrollo del jugador, ¿cuántos de ellos consiguen alcanzar ese top, por llamarlo de alguna manera, ese rango de máximo desarrollo dentro del club, y qué beneficio o hacia dónde está viajando? Y creo que, como bien decías, es la mayor renta que puede sacar un club a esa inversión que realiza en los inicios. Por eso creo que es importante el hecho de una estructura de entrenamiento, una metodología necesaria dentro de un club. Y me gustaría saber en ese sentido, ¿qué opinas en cuanto al entrenamiento, a su estructura, situaciones necesarias en cuanto a la metodología que se puede plantear para que un jugador se pueda desarrollar en las mejores situaciones posibles? Vale, yo doy un paso atrás y para conectarla con la respuesta y lo último que estabas diciendo, para mí más que metodología o unas líneas, ¿no?, que seguir, para mí tiene que haber un sistema de club que recompense la formación de jugadores y el creer en que un jugador lo estás formando para llegar al primer equipo. Si tú no tienes ese sistema de valores, ya es muy difícil. Yo te pongo un ejemplo. Aquí en Italia, claro, yo escucho muchas veces, no, este jugador no, el salto es más grande porque aquí no hay equipos B, ¿no? Es decir, no hay filiales. El filial siempre es el sub-20, sub-19, entonces hay un salto de edad grande, pero al final la esencia es la misma, ¿no? Si tú puedes encarar el proceso como diciendo, no, este jugador no está preparado, este jugador no es mejor que el jugador que tengo aquí, este jugador aún es muy joven, o puedes encararlo como, vente para acá, ¿no? Juega y demuestra, ¿no? Que es un poco yo he tenido la suerte de ver este enfoque más de cerca en España, ¿no? O sea, estoy generalizando, pero esto para mí es clave. Si tú en tu club tienes como norma que lo que estás invirtiendo abajo tiene que convertirse en un activo del club, tú ya creas el sistema para que el entrenador del primer equipo mire los entrenamientos del filial, para que un jugador que viene convocado, uno que subes, tiene que ir al banquillo o tiene que jugar ciertos minutos. Entonces, haces una plantilla más corta para que puedan entrar jugadores allí, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de reglas del juego pones tú en el club para que de verdad esa inversión que haces en toda la base tenga sentido? Si tú haces una inversión en el club para que se desarrolle talento, para que tengan los mejores entrenadores, para que tengan una residencia, pero luego hay un tope o hay un entrenador que no acaba de creerse eso que estás invirtiendo, entonces ahí se rompe el proceso, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos eso, ¿no? Es decir, nosotros proponemos, tenemos una estructura o un plan, digamos, estratégico de cómo queremos conformar el proceso para facilitar que estos jugadores lleguen arriba, pero al final siempre es el sistema club, ¿no? El sistema club, los valores que tú realmente crees, lo que te permitirá que esto suceda o no suceda, ¿no? Y por eso es mucho más fácil en España que suceda, y a lo mejor aquí es mucho más difícil que tenga una oportunidad de un jugador joven en el club profesional en el que se está desarrollando. Dicho esto, nosotros al final buscamos siempre, esta dicotomía del colectivo individual, ¿no?, que puede ser paradójico. Queremos que nuestros equipos jueguen de una manera, queremos que nuestros equipos transmitan y expresen esta forma de jugar, pero al mismo tiempo queremos que los jugadores mejoren individualmente, ¿no? Y a veces ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos proponer a nuestros equipos es una intención colectiva clara, es decir, ser valientes con el balón, ser propositivos. Cuando tengamos el balón, ser propositivos e intentar dominar el juego. Cuando no tenemos el balón, intentar recuperar ese dominio del juego y, por lo tanto, ¿no?, tener un comportamiento de recuperación que nos permita hacernos con el balón lo más rápido posible. Y luego, obviamente, todo lo que va ligado a eso, ¿no? Que ya no es solo el decir, no, pues tienes que pasarla aquí, pues tenemos que estar en 4-3-3 o en 5-2-3-1. No, al final vamos a ser valientes con el balón y vamos a comportarnos como un equipo grande, ¿no? O como jugadores que realmente son valientes
tienen el coraje de tener el balón, tienen el coraje de enfrentarse a cualquier equipo de tú a tú. Y esto es la raíz. Primero tienes que crear esa mentalidad. Cuando tú creas esa mentalidad donde los jugadores realmente afrontan los partidos y afrontan los entrenamientos queriendo ser protagonistas, entonces todo lo demás viene, ¿no? Obviamente tú luego le vas dando tus matices y tus detalles, ¿no? A nivel de, pues con balón queremos un poco más así, vamos a aprender a jugar en densidad, vamos a utilizar estos procedimientos en el entrenamiento para favorecer que se repita sistemáticamente este tipo de situaciones, pero lo más importante es crear esa mentalidad colectiva donde la unidad funcional sea el equipo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos clara cuál es nuestra intención y qué es lo que más o menos se parece a la identidad que queremos expresar, es más fácil inserir jugadores, sacar jugadores, cambiarlos de posición y los jugadores a veces queremos como hacer sumas de jugadores, ¿no? Nosotros queremos jugar así, entonces el central me tiene que hacer esto, el lateral me tiene que hacer esto, el punta me tiene que hacer esto otro y el extremo tiene que ser este tipo. No, es decir, al final los jugadores tienen particularidades y peculiaridades únicas, ¿no? Y esas las tenemos que entender. Pero ¿cuál es la forma más fácil de entenderlo? Fijándote siempre en el equipo, ¿no? El equipo tiene que expresar esto, luego los jugadores con sus capacidades, con sus relaciones entre ellos, se van ajustando a esa intención. Y donde tenemos que ser muy exigentes es en esa intención, en no perder, ¿no? No perder el camino, no perder las líneas que nos hemos marcado como club o como equipo, no podemos saltárnosla. Entonces ahí sí que tenemos que ser exigentes. Pero es el jugador que la va interpretando en base también a sus capacidades, a sus peculiaridades, a la posición en la que juega hoy, ¿no? Y ahí es donde entra el segundo factor, el factor jugador o el factor individual, donde nosotros sí que le damos un peso muy importante, como te digo, no como vamos a hacer a Pepito y después vamos a hacer a Joselito y después vamos a hacer a Antonio y después vamos a hacer y los vamos a ir sumando y se convierte en el mejor equipo, no, sino que entendiendo siempre que nuestra intención colectiva está basada en una forma de expresarnos y en unos valores muy concretos a nivel de afrontar el juego, pues vale, Francisco, ¿no? Vamos a decirle, Francisco, ¿cómo es este jugador? Vale, pues el describirlo en base a unos ítems que tenemos o en una tabla que tenemos nos permite conocer mejor a Francisco y nos permite entender cómo puede interaccionar este Francisco con Pepito, ¿no? Y al final ese es el arte, ¿no? Nosotros no tenemos tan marcados qué tiene que hacer Francisco, qué tiene que hacer Pepito y qué tiene que hacer Antonio. Lo que sí que tenemos bastante marcado es qué tiene que parecer nuestro equipo para ser reconocibles, cuáles son las intenciones predominantes, ¿no? Y entrenadores, no perdáis un ojo a ninguno de estos jugadores. Por eso tenemos lo que llamamos el plan de acción de cada jugador y cada jugador de cada equipo, pues le hacemos un seguimiento durante todo el año, obviamente, pero 3 o 4 veces durante el año hacemos un intercambio con el entrenador, ¿no? De cada jugador, de, vale, ¿cuáles son los objetivos en los que estáis trabajando, ¿no? Y obviamente esos objetivos individuales siempre van a ir relacionados a la intención colectiva, a sus interacciones con sus compañeros. Entonces, tú no pierdes el ojo en el jugador, pero, vuelvo a repetir, la unidad funcional siempre tiene que ser el equipo, ¿no? El equipo que es el que está manifestando todo eso que estás haciendo. Y los jugadores, pues le vas teniendo tus ciertos matices. Decimos algunos entrenadores, por ejemplo, en el entrenamiento, ¿no? Que si estamos haciendo un juego de posición, ¿no? Y tú has puesto un jugador como jugador interior porque le cuesta mucho jugar, cuando en densidad le cuesta mucho jugar, siempre se sale de la estructura, ¿no? Pues tú lo metes allí, ya sabes que le estás dando a entender que va a vivir esa experiencia, ¿no? Obviamente tú no dices, vamos a condicionar todo el juego para que él juegue sin que no presione. No, pero es un elemento de más que tú añades, que te has basado porque has reconocido ciertas necesidades que puede tener ese jugador y lo metes en un contexto colectivo, ¿no? Entonces ahí vamos manteniendo el equilibrio de darles experiencias a los jugadores al interno del colectivo, que ellos sientan que hoy nos vamos a focalizar en esto. ¿Vale? Pepito, nos vamos a focalizar en esto. A lo mejor te enseño un vídeo al principio, mira, esta es una cosa que te pasa mucho en los partidos, vamos a probar a hacer esto. Hoy querremos que, ¿no? Te metas en esta situación y que saques el máximo partido de esta situación, ¿no? Pero luego, claro, vas al entrenamiento y hay una interacción de tantos jugadores, ¿no? Que no es que predomine el objetivo individual, es cómo interaccionar con esa información que le has dado, ¿no? Con todos los elementos que hay ahí fuera. Bueno,
Lo he explicado un poco mal y un poco largo, pero al final es la idea esta de, ¿no?, el arte de entrenar y cómo vas manteniendo este equilibrio de no perder la vista al equipo, que es la unidad funcional, manteniendo siempre un ojo con la ayuda de tus colaboradores, asistentes, en esos pequeños objetivos individuales que le podemos proponer a los jugadores. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos del entrenamiento de tu deporte favorito. Creo que ha sido lo suficientemente claro a la hora de definirlo y parece mentira, pero me venía en una relación muy directa la situación que has planteado de entender el equipo por encima de lo que es el jugador y poder entender esa unidad funcional. El hecho de, bueno, planteo una situación de juego de posición, una situación más de, pues bueno, dentro de lo que es la incertidumbre del propio juego, que es el fútbol, el poder interpretar. Y ahí me viene a la cabeza el hecho de hacer ver cómo no todos los jugadores cuentan con la misma interpretación del juego y qué movimientos se correlacionan unos con otros en cuanto a la ocupación de espacios, movimientos a realizar y demás. Parece ser que muchas veces el hecho de automatizar movimientos está a la orden del día, a la hora de, pues bueno, qué espacio ocupo, cómo lo ocupo. Y me gustaría plantearte una pregunta desde el hecho de, ¿necesario trabajarlo de manera analítica? ¿Se puede trabajar desde un aspecto más genérico y comprensivo en cuanto al juego y situaciones estructuradas? ¿O debemos realizar situaciones aisladas de juego para que se den? Sí, a ver, yo cuando me plantean esta pregunta, ¿no?, de qué método, ¿no?, o qué línea metodológica seguir, ¿no?, si analítico, si global, si general, si estructurado, que a veces tengo incluso dudas, ¿no?, de cómo definiría cada una, porque, ¿no? Pero vamos a ver, si analítico es que no hay oposición y pensamos que global o algo más genérico sea una posesión, ¿no?, o un juego de posición. Para mí no es tanto el método. Esto es el proceso por el que tiene que seguir el entrenador. Tiene que empezar a entender, porque, a ver, estos nombres que son analítico, global, bueno, pues una manera de escribir una tarea. Pero tú puedes hacer un analítico y que tenga una carga significativa para el jugador muy grande, y puedes hacer un analítico y que no esté pasando nada, ¿no? Y que no sea significativo ni para el entrenador ni para los jugadores que lo están ejecutando, ¿no? Y lo mismo con un rondo o con un juego de posesión, ¿no? Entonces, más que entrar a decir cuál es la línea metodológica a seguir, que yo como entrenador, por mis vivencias y por lo que he experimentado, tengo clara cuáles son mis prioridades, ¿no? Pero no querría entrar en una discusión donde digo, estas son las buenas y estas son las malas. ¿Qué es lo importante del entrenador? Que empieza a entender, ¿no?, cuáles son los elementos que conforman una tarea o una situación y esos elementos a qué van a invitar a los jugadores. ¿Cuál es el objetivo que yo creo que tiene un entrenador, volviendo al tema de antes, ¿no? Es decir, unidad funcional de equipo. ¿Qué significa unidad funcional del equipo? Pues que nosotros tenemos que lograr que un grupo de jugadores, que pueden ser muy buenos, menos buenos, pueden ser más técnicos, pueden ser más defensivos, pueden ser, al final hablen el mismo idioma, ¿no? Hablen el mismo idioma y que se entiendan. Es decir, que cuando están en campo, no idioma verbal, que también, pero un idioma futbolístico que tienen que entender. Entonces, ¿cuál es nuestra principal labor? Crear contextos de entrenamiento que acerquen a estos jugadores a yo, si veo que estoy jugando contigo, Igor, sé que me estás diciendo con este perfil, sé que me estás diciendo con esta ocupación de espacio, sé que me estás diciendo cuándo te vas, ¿no? Y esto, obviamente, con todas estas redes, con los otros 9 jugadores, ¿no? Que al mismo tiempo se confrontan con 11 jugadores o 7 jugadores, si es fútbol 7, del otro equipo. Entonces, este lenguaje comunicativo que tenemos que potenciar entre nosotros no va a depender solo del tipo de ejercicio o del tipo de tarea. Va a depender sobre todo de cómo yo creo las condiciones para que estos jugadores tengan que resolver problemas juntos y que al resolver problemas juntos yo sepa cómo vas a actuar o con qué probabilidad te vas a ir por allí y se va a abrir un espacio y otro jugador va a identificar que ese se ha movido, entonces yo puedo aparecer por aquí para recibir, ¿no? Entonces, yo diría que al final lo más importante es que el entrenador entienda qué te da cada tipo de tarea. Seguramente, con toda la información que hay en el juego, dices, vamos a hacerlo
con rival, ¿no? Global, en posesión, en juego de posición, porque aquí se ven las superioridades claras, aquí... Pero bueno, eso no significa nada, porque si nos queremos ir a la especificidad y decir, no, el analítico no sirve porque el partido siempre hay rivales, entonces vamos a hacer cada día un 11 contra 11, ¿no? Es decir, vamos a hacer cada día el partido. Nosotros tenemos que considerar cada ejercicio, cada tarea, un partido, ¿no? Y a veces habrá un partido donde somos 7 contra 4, a veces habrá un partido donde somos 6 contra 6 y los comodines están aún más fuera, y a veces habrá una portería, a veces la portería estará lejos, a veces la portería no estará. Y todos estos elementos que conforman la tarea es lo que va a invitar a que los jugadores digan, hey, ¿cuál es el problema? Pues que hay otro equipo que nos quiere quitar el balón y tenemos que tenerla al máximo. Vale, pues entonces, si yo sé que el objetivo es tener el balón, yo, porque soy un ser inteligente y un jugador que comprende, ¿no?, cuál es el objetivo, me voy a relacionar con mis compañeros para intentar mantener el balón, ¿no? Y eso hará que yo ocupe unos espacios, que me mueva, que me quede un poco más en amplitud, que me acerque, y luego tú les puedes ir dando pistas también. Y después puedes ir manipulando también los adversarios, ¿no? Es decir, si el adversario te viene a presionar o no te viene a presionar, si el adversario son más o son menos, si el espacio es más grande o más pequeño, ¿no? Entonces, más que buscar esa automatización de movimientos, para mí es una interpretación constante de qué información hay a disposición y cuál es nuestra intención como equipo. Si tú tienes la intención del equipo clara, entonces ya es, vale, ¿qué manipulo para que ellos busquen las maneras de encontrar esta intención, ¿no? Y lo que manipulas es lo que se convierte en el problema, ¿no? Que puedes llamarlos constreñimientos, que puedes llamarlo reglas, que puedes llamarlo lo que quieras, ¿no? Pero al final esa es la parte más rica del juego, y para que el jugador constantemente esté interactuando con otros jugadores y saber conseguir ese objetivo. Entonces, a mí me gusta mucho verlo así, como un entrenador que pone problemas, y que los jugadores, con su interacción y para que empiecen a entenderse cada vez más entre ellos, buscan maneras de solucionar esos problemas, ¿no? Y que pueden ser más, ¿no?, con más elementos, con menos elementos. Entonces, ¿qué papel tiene el analítico? Pues, obviamente, hay muchos elementos que no existen, pero eso tampoco significa que hay que, ¿no? Hay que decir, no, es que el analítico no sirve porque todo... Es decir, obviamente yo, por cómo entiendo el fútbol, pues seguramente tiene un aspecto más residual. Pero también puedes jugar con los analíticos y puedes jugar con las ruedas de pase y puedes jugar con meter ciertas reglas. Y yo he visto ruedas de pase donde los jugadores están conectados al juego, están conectados a la intención. Tenemos que llegar aquí en menos de 5 pases y hacer gol, pero que al mismo tiempo están conectados a la información cambiante porque tú has sabido manipular esa situación allí. Obviamente, si tu analítico es tú pasas aquí, tú pasas aquí, tú pasas aquí, y se lo haces a un chaval de 7 años, pues seguramente ni es juego ni es significativo. Entonces, para mí ese es el enfoque erróneo del analítico, el pensar que yo quito los adversarios es más fácil y entonces ahí aprende la técnica. Para mí ese es el enfoque erróneo de este tipo de enfoque metodológico, si lo quieres llamar así. Pero un analítico, un global, un juego de posición, una posesión, al final lo importante son los elementos que existen allí y la intención que les das. Y entonces cuando tú ves a los jugadores conectados al juego, ahí pasa el aprendizaje. Sí que me gustaría que los oyentes entendiesen que creo que no nos estamos posicionando ni en contra de una ni de la otra, que es entender, como bien decías, Jordi, el hecho de que ambas pueden ser significativas utilizándolas desde una situación preferencial, que creo que es lo que el fútbol y el jugador necesita, desde un entrenador capacitado para entender la exposición global de lo que es el juego, ese 11 contra 11, representar luego en el entrenamiento situaciones de juego preferenciales más reducidas, repetitivas dentro del fútbol, para exponerle al jugador un contexto que el día de mañana se van a exponer a él. Entonces, creo que desde ese hecho aparece mucho la importancia del rol del entrenador, qué comprensión tiene él mismo a la hora de poder incidir, ya creo que no tanto en aspectos tan genéricos o tan macros, sino incidir en situaciones mucho más micro, más detalladas de, como bien decías, pues cómo me voy a poder yo perfilar para darte una información o dónde te voy a jugar yo para que tú puedas entender desde ese lenguaje no verbal el mensaje que yo te envío. Claro, entonces
siempre hago un paso atrás, ¿no? El rol del entrenador respecto a este tipo de enfoques en el momento de hacer tareas. Para mí lo más importante, y hago el paralelismo de un entrenador con un jugador, ¿no? Vamos a ponernos que nosotros somos responsables de entrenador y decimos, vale, ¿qué quiero de un entrenador? ¿Cuál es el rol del entrenador? Para mí es que tenga propósito. Es decir, para mí es que se alinee con la intención que tenemos como club, ¿no? Como sociedad o como equipo. Entonces, cuando la intención está allí, yo quiero sobre todo que el entrenador se sienta alineado con vuestro propósito, que vaya al campo y que todo lo que hace antes, durante y después vaya en relación a conseguir ese propósito, ¿no? Entonces, después, cuando tú tienes claro que él ha entendido el propósito, para mí es dejarlo ser también. Es decir, el entrenador tiene que ser, tiene que explorar, tiene que equivocarse, tiene que decir, oye, pues esto no me cuadra mucho y quiero hacer esto. Hoy pienso, entonces, para mí no cambia nada el enfoque que tendría que tener un entrenador con un aprendiz, como un jugador, con el que nosotros tenemos que tener con los entrenadores, porque al final son parte del mismo sistema donde están aprendiendo. El entrenador también está aprendiendo de ver las relaciones y de ver las tareas de sus jugadores. No puedes decir, no, yo soy el entrenador y en septiembre voy a hacer esto y en noviembre voy a hacer esto y en abril voy a hacer esto. No, es decir, el entrenador puede tener una idea, puede tener un propósito y al mismo tiempo se va coadaptando, ¿no?, a cómo va respondiendo el equipo. Entonces, para mí esa es la parte más clara, que un entrenador tenga propósito y sepa, o más que sepa, que constantemente se vaya retroalimentando con, vale, ahora he hecho esto, ha pasado esto, quizás ahí me he equivocado, igual tengo que añadir una regla de más o tengo que quitar una regla de menos o quizás la próxima vez lo hacemos en 2 grupos y obviamente esto, si se puede, porque sé que en muchos contextos no se puede, si se puede, en un grupo de trabajo, ¿no? En un grupo de trabajo que aún enriquece más. Entonces, para mí ese es el primer paso del entrenador. Después, cuando tú vas a afrontar una tarea y tienes claro el propósito, bueno, lo que te he dicho, depende del tipo de entrenador. Yo soy, por ejemplo, más un entrenador que me focalizaría mucho en ver cuándo esa tarea está perdiendo la fluctuación, ¿no? Esa metaestabilidad que puede suceder, para decir, vale, ¿qué tengo que introducir? ¿Qué tengo que quitar? ¿Cómo puedo volver a meter esa dinámica de la tarea que sea fructífera para todos, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer o no hacer para que esa tarea que ya se está estabilizando demasiado y que a lo mejor parece aburrido, que parece ya que no acabas de sacarle nada, cómo puedo volver a meterla, ¿no?, en la cresta de la ola? Pues a lo mejor hay entrenadores que necesitan hacer eso, ¿no?, que dinamicen más. Luego hay otros entrenadores que quizás son mucho más del detalle, ¿no?, que dicen, mira, he reconocido un patrón por la que no está saliendo el objetivo de este equipo y yo con la información que le doy estoy cambiando toda la dinámica del juego también, ¿no? Entonces, eso también es otro tipo de entrenador. Habrán otros entrenadores que observan, intentan recoger información y luego lo traen a todo el equipo y dicen, vale, ¿qué problemas han aparecido, ¿no? Y hay una interacción más, digamos, conceptual, más de intercambio verbal con los jugadores para que luego entren otra vez al juego y busquen, ¿no?, a través de esa conversación, busquen otra vez las nuevas soluciones. Entonces, el entrenador, pues, como decía, tiene que sentirse auténtico y tiene que ser el mismo. Y por eso es también importante tener grupos de trabajo donde a veces no es homogéneo, sino que tiene una misma intención, pero tiene un enfoque diferente al momento de actuar. Pero lo más importante es eso, es entrenadores que se conocen, que conocen la intención y que interactúan con ese entorno cambiante. Lo que está sucediendo, y es lo mismo con los jugadores, es que se están creando métodos ideales, el bien y el mal. No se tiene que hacer analíticos, no se tiene que hacer estos, o tiene que ser específico del juego. Y entonces, claro, ¿qué hace el entrenador? Cuando el entrenador se empieza a preguntar si esto está bien y esto está mal, lo único que hace es ser esclavo de ese sistema o de ese modelo donde ni siquiera tiene espacio para reflexionar, ¿no?, para ir un poco más allá. Entonces, para mí es importante que estén bien acompañados para que tengan una reflexión constante de lo que está sucediendo en el campo y que ellos también puedan mostrar qué es lo que quieren ser ellos como entrenadores, porque el entrenador también tiene que sentirse entrenador. Por ejemplo, ahora las tendencias de hablar de si no, es que el entrenador intervencionista, directivo, no, tienes que hacerlo todo por reglas, las reglas el juego habla por sí solo.
está bien. Es decir, es una forma muy interesante de cambiar la perspectiva y el paradigma del entrenamiento, ¿no? Pero si el entrenador utiliza esa información y dice, hostia, qué interesante, ¿no? Entiendo mejor el proceso y hago que ese conocimiento nuevo interactúe con otros conocimientos, está bien. Si el entrenador lo coge como, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y lo hago, es ahí cuando ves entrenadores, por ejemplo, que no dicen nada, que pasan cosas, hay patrones y no eres capaz de identificarlos, ¿no? Ahí el juego se está convirtiendo muy aburrido y tú no haces nada para, ¿no? Es decir, para hacerlo. ¿Por qué? Porque estás paralizado por utilizar como referencias la metodología correcta o la metodología incorrecta, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que dar un salto todos, los ámbitos educativos, para hacer que el entrenador sea mucho más crítico, que tenga un pensamiento mucho más crítico respecto al proceso. Pero claro, si entrenamos a los entrenadores con modelos preestablecidos, ¿cómo no queremos que luego los entrenadores entrenen con modelos preestablecidos a los jugadores, ¿no? Porque al final esa es la cadena que estamos creando en general en esta sociedad. Me parece muy interesante, sobre todo, cómo os pones esa situación de desarrollo, de mejora, incluso pues bueno, de valentía a la hora de exponer al entrenador, de exponer al jugador en esas situaciones de crecimiento. Y en cuanto al espacio de reflexión que nos ofrecías, Jordi, sí que me gustaría, para poder ir finalizando un poco la entrevista, plantear un pequeño espacio, pues bueno, de discusión, de debate, para afrontar un tema que muchas veces en edades tempranas, pues bueno, aparece de manera intrínseca, no sé llamarlo de alguna manera, como puede ser los reinicios de saque de puerta, reinicios desde fondo, donde el rival muchas veces, por la situación que sea, decide apretar, decide realizarlo desde una situación individual o una situación más micro. ¿Cómo entiendes tú esa situación de focalizar o desarrollar esas apretadas en edades tempranas, como pueden ser 5 o 6 años, a la hora de ese inicio de desarrollo en la comprensión del juego? Claro. Yo lo que diría, yo intento evitar hablar de años porque, claro, es todo muy relativo, ¿no? Pero yo lo que diría es que nosotros tenemos que facilitar que el juego sea también adaptado al jugador, ¿no? Entonces, claro, tenemos que estudiar bien cuáles son las necesidades globales de cada etapa, si quieres decirle etapa, que ya se hace, pues, por ejemplo, con los formatos competitivos, ¿no? ¿Por qué no se hacen 11 contra 11 cuando tienen 6 años? Es fútbol igual, ¿no? 7 contra 7, a lo mejor hay una línea de fuera de juego más adelantada. Entonces, se va adaptando la modalidad deportiva, entendiendo también cuáles las características principales de una cierta edad o de una cierta etapa. Al final, yo me haría primero la pregunta, ¿no? Vale, ¿cuánto de importante es esto, no? Porque, claro, yo me imagino que, por ejemplo, en el patio del colegio, yo me acuerdo cuando jugábamos y no habían reglas, ¿no? Uno cogía el balón, se encerraba y decía, no, pasos, ¿no? Y se ponía así con los brazos abiertos y decía pasos, ¿no? Porque no salgo de aquí y yo me protejo así. Que no existe ninguna regla, ¿no? O que el portero dijera pepinazo no vale, ¿no? Pepinazo no vale. Y bueno, y mil cosas así, ¿no? Y ahí no sé, el marcador se ríe ahí cuando están en la fila ya para volver a clase, le dicen, te hemos metido 10, tal, no sé qué, se pican, ¿no? Pero ahí no ha pasado nada. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Han jugado a fútbol, se han ido adaptando ahí ciertas normas, uno ha ganado, otro ha perdido, a lo mejor ha sido una paliza, a lo mejor no, a lo mejor ha sido un partidazo, pero no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no está supervisionado por adultos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el adulto aparece en escena, ¿no? Nosotros, por tendencia, lo que decimos, vale, vamos a controlar esto un poquito, ¿no? Vamos a controlar esto un poquito, entonces vamos a... Que no digo que sea malo, digo, porque al final es necesario. Sí, los partidos de patio de colegio al final son de 23 contra 24, a lo mejor, ¿no? pero nos metemos allí y entonces empezamos a crear nosotros mismos los problemas, ¿no? O sea, el resultado, 15-0, no puede ser. Entonces, vamos a quitar la competición. Esto me pasaba en Australia, ¿no? Que las competiciones hasta sub-13 no tenían resultado. O sea, tú metías goles, pero no había resultado. Entonces, claro, vale, puede ser una
¿cómo se llama? Una solución y nos podemos poner, ¿no? Nos podemos poner un velo y decir, vale, no hay resultado, no ha pasado nada, pero el 20-0 estaba allí, ¿no? Que es un poco o el 20-0 o el 15-0, ¿no? Sí. Luego hay otras estrategias que, por ejemplo, aquí en Italia, a mí esta me gusta particularmente, ¿no? Que los resultados van por cuartos hasta sub-13, ¿vale? Es decir, tú juegas el partido y tú puedes quedar 5-1 en el primer cuarto, es un 1-0. Tú juegas el segundo y juegas y el otro te hace un 0-1 y vas 1-1, no vas 5-2, ¿vale? Entonces, eso también puede ser una estrategia que nosotros vamos manipulando para, digamos, protegernos, o esa es la pregunta que hago, ¿no? O de qué nos protegemos, ¿no? Protegemos el resultado y decimos, pues mira, pone 4-2 en vez de 16-1 o de 16-2, ¿no? O no ponemos el resultado y lo que ha pasado ahí. Yo creo que esos siempre son, ¿cómo se llama? Son medidas que sirven como atajo para parar la hemorragia un poco, decir, pues tenemos que parar con estos resultados. Pero yo creo que el problema siempre se tiene que atacar de raíz, ¿no? Y de raíz, ¿qué es? Pues preguntarnos, ¿el sistema competitivo está bien hecho o no? ¿No? Es decir, ¿estamos agrupando bien a los equipos? Las reglas que nos permiten fichar jugadores y agruparlos todos en un equipo permiten que sean partidos igualados o no, ¿no? Es decir, eso podría ser otra cuestión, ¿no? a estudiar. Entonces, claro, el formato de competición, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos formatos de competición tan largos donde hay 16 equipos y juegan 30 partidos? Y claro, la liga la gana uno y a lo mejor se la pelean entre 3 y luego hay 3 que descienden, ¿no? Entonces, pues todas estas preguntas que a mí me interesan particularmente son las que tenemos que intentar entender. El adulto, ¿no? Es decir, ¿qué educamos al adulto? ¿A decir todos los partidos hay que ganar? ¿O educamos al adulto a decir, pues mira, cógete cada cuarto como si fuera un mini partido y mira, que el primer cuarto hemos quedado 5-0, pero vale, el segundo cuarto empezamos de 0 con estos nuevos jugadores. Si lo ganamos, vamos 1-1, ¿no? Es decir, yo a veces pienso que estamos buscando soluciones, pues, por ejemplo, el no jugar desde atrás, dejarles sacar. En Australia no se dejaba presionar. Tenían que llegar a una línea de fuera de juego y a partir de ahí puedes presionar. Pero claro, eso era una encerrona en toda regla. Es decir, era peor. La solución era peor el remedio era peor que la enfermedad. Porque claro, tú no podías entrar a presionar, el central iba conduciendo, cuando llegaba a la línea, pues claro, iban ahí todos como buitres a quitarle el balón. Y claro, sí, es verdad, estás más lejos de la portería, pero es que no estás ayudando a que entiendan a lo mejor pues que tienes que tener el balón, lo atraes con el balón, se abre un espacio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que son retos que tenemos, retos mayúsculos que tenemos los que nos encargamos de organizar competiciones, los que nos encargamos de formar entrenadores, pero que sobre todo tenemos que irnos a la raíz, ¿no? Yo siempre pienso que es más fácil, vale, ¿cómo aprovechamos este aprendizaje? ¿No? Que pasen cosas. Vale, ha pasado esto, no ha ido tan bien, ¿vale? ¿Qué lectura positiva sacas de aquí? ¿No? Y luego, obviamente, yo creo que sí que hay una importancia en adaptar las competiciones o los formatos de la modalidad deportiva a formatos interesantes, más que para evitar goleadas o para evitar o para decir, pues mira, estoy saliendo de puerta, porque al final es siempre sobreproteger al niño, ¿no? A veces tengo la sensación de que ponemos cosas para sobreproteger al niño. Es decir, yo dejarle que juegue con el central y que salga a la línea esa, le estoy diciendo, mira, puedes tener el balón y salir, ¿no? Pero realmente es mentira. Es decir, él no está sintiendo que está sabiendo salir desde atrás. Está llegando a una línea, le viene allí a presionar, pero está todo facilitado por una regla que, bueno, pues de dudosa validez, ¿no? Entonces, bueno, yo al final siempre me estoy enrollando mucho porque me gusta la pregunta y creo que es un reto mayúsculo para eso, para federaciones, para gente que se encarga sobre todo de los formatos de fútbol base, para pensar en cómo podemos organizar la competición, qué tipo de normas podemos hacer que no sean muy invasivas, pero al mismo tiempo que hagan más emocionante el juego, ¿no? Y también normas del tipo circulación de jugadores, agrupación de grupos. Yo no sé, yo muchas veces pienso eso, que las ligas son muy largas, que podrías hacer como 2 o 3 campeonatos en la misma, o 4 incluso en la misma temporada, porque les renueva el estímulo a todos los jugadores. Puedes hacer también días, bueno, por eso los torneos son tan chulos. Bueno, tú que habrás hecho 1000 torneos también de fútbol base, ¿no? Es decir, es como que sales de la rutina esa de cada semana
jugar por 3 puntos para estar en la clasificación, reproduciendo un modelo de adultos, y luego te vas a un torneo y el equipo parece otro, porque tenemos un grupo, 3 partidos de 20 minutos, y luego hay unos cuartos, y luego hay una fase de consolación, y yo creo que es el reto que tenemos, estimular al fútbol formativo a través del diseño de modalidades nuevas, formatos de competición nuevas, y no quitando y poniendo reglas que sobreprotegen al jugador para curarnos en salud, ¿no? Y decir, mira, pues no me han metido gol del portero directamente, no, el portero se lo ha pasado al central y nadie le ha ido a presionar, y mira, el gol quitándose al portero no ha pasado, ¿no? Pero que al final no es la raíz del problema, ¿no? La raíz del problema es otra. Me parece muy interesante cómo lo planteas, Jordi, por el hecho de, bueno, simplemente escuchándote creo que se nos ocurren muchas cosas y ojalá que nos pueda escuchar, pues bueno, todas esas personas encargadas de la estructuración del fútbol base, de las reglas de las competiciones, porque creo que como bien decías, el hecho de cambiar la rutina y pasar a un mero torneo, parece que el equipo es otro, el planteamiento varía, da otro estímulo, y ya no solamente eso, creo que nosotros como entrenadores, como, pues bueno, bien coordinadores, metodólogos, desde el propio entrenamiento podemos preparar esas situaciones para poder ir desarrollando y variar esos estímulos de la competición. Entonces sí que creo que bueno, desde ese parece ser que no podemos hacer nada, que está en manos de otras personas, dentro de nuestra pequeña fase de intervención dentro del equipo tiene gran calado. Sí. No, totalmente. Yo creo que es como decía, un reto mayúsculo, pero también muy, muy interesante, porque nos podemos replantear, podemos ser más flexibles en cómo proponemos los modelos, ¿no? para niños o para jóvenes, ¿no? Porque a veces directamente reproducimos la forma más fácil, ¿no? Que es un sistema de competición de adultos, meterlo ahí con los niños. Luego nos preguntamos, pues resultados, pues vamos a poner ahí un poco de parches, pues esto no se puede hacer, pues es tal. Pero yo creo que tenemos que mirar, ¿no? De afrontar el problema de otra manera, y te digo que es una cosa muy interesante, y el hecho de haber estado en diferentes países con diferentes reglas en las categorías inferiores me ha hecho reflexionar aún más, ¿no? de las posibilidades que hay. Pues desde Fútbol Base 10 y yo personalmente como un fanático más y otro formador más en este desarrollo, agradecerte este espacio de reflexión que nos ofreces y pues bueno, de un halo de luz que nos puedes ofrecer, porque creo que es muy interesante y está a la orden del día. Así que por mi parte, agradecerte, Jordi, este momentito que nos has podido ofrecer. Desearte la mayor fortuna y el mayor desarrollo posible dentro de los proyectos que estéis desarrollando ahí en Venecia, que seguramente serán bienvenidos en Italia, y es poder esperar, pues bueno, que podamos seguir compartiendo espacios de debate, de reflexión, porque creo que son fundamentales en este día a día. Exacto, ¿no? Y muchas gracias a vosotros. Se me ha notado que tenía ganas de hablar porque me he alargado, no he sabido sintetizar, pero bueno, como te decía, yo creo que es muy importante, bueno, esto que hacéis, crear espacios de debate donde todos pueden decir un poco su punto de vista, y como siempre es para sumar, pues bienvenido sea. Muchas gracias. Nosotros aquí tenemos un equipazo, así que esperemos que... Tengo un equipazo, pero la buena suerte que nos envías seguro que nos sirve para acabar la temporada de la mejor manera. Y nada, estás también invitado a conocer la realidad del Venecia cuando te apetezca. Estamos allí y nada, nos vemos pronto. Pues no dudes que la oferta la acepto con total felicidad, porque creo que es otro paso más para poder ir conociendo y ir desarrollando. Así que espero volver a poder cruzarnos en otro espacio más y otro pequeño debate más, que tienes las puertas abiertas para volver cuando quieras, tanto tú, Jordi, como toda persona que te pueda rodear, porque de verdad que ha sido un verdadero placer poder compartir todo esto contigo. Muchas gracias, Igor. Nada, agradecer también a todos los oyentes que nos siguen cada día y quieren seguir creciendo y aportando su granito de luz en este mundo del fútbol. Recordaros que tenéis nuestras redes sociales para poder contactar para cualquier situación que necesitéis. Y si os ha gustado este pequeño podcast, dadle a like, y si todavía no estáis suscritos, no olvidéis suscribiros, porque seguiremos compartiendo información. Muchísimas gracias. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.